Hola a todos, amantes del salseo y las noticias de última hora. Bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito, donde desmenuzamos cada rumor y cada titular impactante que sacude el mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, te invito desde ya a que te unas a nuestra comunidad de detectives del famoseo dándole a ese botón de suscribirse y activando la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ti. Porque hoy, amigos, tenemos entre manos una noticia que incluso antes de que suceda, ya nos tiene con el corazón en un puño. Estamos hablando de un titular que ha incendiado las redes y las conversaciones desde el momento en que apareció, 10 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Kanye West sorprende a todos. Sí, han escuchado bien. Estamos viajando al futuro, a un futuro no tan lejano, para desentrañar el misterio detrás de este titular que promete ser uno de los más explosivos de la década. ¿Qué podría ser tan impactante como para movilizar a la prensa mundial y a millones de fans? ¿Qué giro inesperado en la vida de Kanye y de Method Demir podría dejarnos a todos sin aliento? Preparaos porque lo que vamos a explorar hoy va más allá de un simple rumor, es una inmersión profunda en la historia, la expectativa y las posibilidades que giran en torno a una de las parejas más icónicas, aunque nunca confirmadas oficialmente, del espectáculo turco. Desde que Kanye y The Method Demir compartieron pantalla en la inolvidable serie Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador, el mundo no volvió a ser el mismo para sus millones de seguidores. La química entre Sanem y Kanye trascendió la pantalla de una manera que pocas parejas televisivas han logrado. Era palpable, eléctrica, innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, hacían que los espectadores de todo el planeta creyeran firmemente en la existencia de un amor tan puro y apasionado fuera de los sets de grabación. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quiso que ese cuento de hadas se hiciera realidad? La Kanye manía se extendió como la pólvora, creando una base de fans devotos que incluso años después de que la serie terminara y ambos actores tomaran caminos profesionales y personales distintos, seguían soñando con su reencuentro. Recordemos que tras el fenómeno de Erkenci Kuş, la vida de Kanye West tomó rumbos diferentes. Kanye, con su imponente presencia y su carisma arrollador, dio el salto internacional, protagonizando proyectos en Italia y consolidando su imagen de estrella global. Sus relaciones, sus cambios físicos, sus desafíos personales, todo era seguido con lupa por millones de personas. The Method Demir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía con nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y talento. También tuvo relaciones que fueron objeto de intenso escrutinio mediático, incluso llegando al matrimonio y posterior divorcio, todo bajo el ojo público. A pesar de todo esto, a pesar de los años, de los kilómetros y de las nuevas parejas que pasaron por sus vidas, la chispa de la esperanza Kanye nunca se apagó del todo. Las redes sociales son un testimonio viviente de ello. Cada foto, cada interacción, por mínima que fuera, generaba una avalancha de comentarios, de esperanzas, de teorías sobre un posible regreso. Los fans más acérrimos siempre han mantenido viva la llama, analizando cada detalle, cada posible pista, cada me gusta o comentario sutil que pudiera indicar un acercamiento. Es una de esas historias que demuestran el poder de la conexión entre el público y sus ídolos, y cómo ciertas fantasías colectivas pueden perdurar a lo largo del tiempo. Y entonces llegamos a este titular que nos trae hoy aquí, 10 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Kanye West sorprende a todos. Faltan unos años, sí, pero la sola mención ya nos eriza la piel. ¿Qué significa impactante en el contexto de estas dos estrellas? ¿Qué podría suceder en esa fecha tan específica que cause tal revuelo? Permítanme presentarles algunas de las teorías más candentes, las que harían temblar los cimientos de la industria del entretenimiento y las que sin duda harían realidad los sueños de muchísimos. La primera, y probablemente la más esperada por la mayoría, es que la noticia del 10 de diciembre de 2025 sea la confirmación oficial de que Kanye y The Method Demir, después de todos estos años, finalmente están juntos como pareja. Imaginen el escenario, han mantenido su relación en secreto, quizás por la presión mediática o por el deseo de construir algo sólido lejos de los focos. Pero llega un punto, y el 10 de diciembre de 2025 es esa fecha, en que deciden que es momento de compartir su amor con el mundo. Podría ser a través de un post conjunto en Instagram, una foto que valga más que 1000 palabras, quizás con un mensaje sencillo pero contundente que diga algo como nuestro camino siempre fue volver a encontrarnos o el amor siempre encuentra su camino.
O tal vez una entrevista exclusiva en una revista de renombre, donde por fin abran sus corazones y cuenten cómo su historia de amor, que nació en la ficción, se convirtió en una hermosa realidad. Esto desataría una euforia global, hashtags como almohadilla Candem vuelve o almohadilla el amor de Candem sería tendencia mundial durante semanas. Los análisis de cada palabra, de cada gesto en esa posible entrevista, llenarían horas y horas de contenido en todos los medios. Sería el triunfo de la paciencia de los fans y la confirmación de que a veces, los cuentos de hadas sí tienen un final feliz en la vida real. Pero si la confirmación de su relación ya sería un bombazo, ¿qué hay de ir un paso más allá? La segunda teoría, que nos dejaría absolutamente sin palabras, es que el 10 de diciembre de 2025 la noticia sea su compromiso o incluso su boda. Piensen en ello. No solo deciden estar juntos, sino que deciden formalizarlo de una manera definitiva. Después de años de especulaciones, de romances con otras personas, de caminos separados, la pareja que todos quisieron ver unida se da el sí quiero. Sería una boda de ensueño, probablemente íntima y lejos de los focos en un principio, pero que una vez anunciada, generaría una ola de felicidad que pocas veces se ha visto. Las fotos de la ceremonia, los detalles del vestido, del traje, los invitados, cada mínimo pormenor sería analizado al milímetro. Sería el cierre perfecto a una historia de amor que ha mantenido en vilo a millones durante años. La fantasía de Sanem y Candy Beat cobrando vida de la manera más hermosa posible. Ahora, si dejamos de lado el romance por un momento, aunque sabemos que es difícil cuando hablamos de ellos, hay otra posibilidad igualmente impactante y que también haría delirar a los fans, el anuncio de un nuevo proyecto juntos. Un regreso a la pantalla. Y no cualquier proyecto, sino uno que los una nuevamente como protagonistas. Después de Erkencikus, la idea de verlos de nuevo en un drama romántico, o quizás incluso en una película de acción o un thriller que mostrara una faceta diferente de su química, es un sueño para muchos. Imaginen el 10 de diciembre de 2025, un comunicado de prensa conjunto, o un misterioso vídeo teaser en sus redes sociales, anunciando su participación en una nueva serie de televisión o una película que promete ser un éxito rotundo. Las expectativas serían estratosféricas. La campaña de marketing sería mundial. Los fans ya estarían analizando el posible argumento, los personajes, la dirección, con la esperanza de que su magia en pantalla sea tan arrolladora como lo fue la primera vez. Un reencuentro profesional de este calibre no solo rompería récords de audiencia, sino que también revitalizaría la carrera de ambos de una manera espectacular, recordándonos porque se convirtieron en fenómenos globales. Pero, ¿y si la noticia es impactante pero no necesariamente romántica ni profesional en el sentido de actuar juntos? Podría ser que el 10 de diciembre de 2025, Can y Demet anuncien una iniciativa conjunta de gran envergadura. Tal vez la creación de una fundación benéfica, un proyecto humanitario global al que ambos dediquen su tiempo y recursos, utilizando su plataforma para generar un cambio positivo en el mundo. O incluso una empresa de producción propia, un estudio, donde ambos se unan para dar vida a historias y talentos, quizás con una visión muy particular y un compromiso social. Esto también sería impactante, demostrando madurez, visión y un deseo de dejar un legado más allá de sus interpretaciones. Sería una forma diferente de estar juntos, uniendo sus fuerzas y sus influencias para un bien mayor, lo cual, sin duda, sería motivo de orgullo para sus seguidores. Independientemente de cuál sea la naturaleza exacta de la noticia, lo que es innegable es que el 10 de diciembre de 2025 será una fecha marcada en rojo en el calendario de la cultura pop. La reacción de los fans, de la prensa, del mundo del espectáculo en general, será algo digno de observar. Las redes sociales explotarían, los memes inundarían Internet, los debates sobre los detalles de la noticia ocuparían los trending topics durante días. Reporteros de todo el mundo se volcarían a conseguir cada detalle, cada declaración. La historia de Can y Demet, sea cual sea el capítulo que se escriba ese día, es un testimonio del poder de la conexión humana, de la magia que puede surgir entre dos personas y del inquebrantable deseo del público de ver felices a sus ídolos. Es una historia sobre sueños, sobre segundas oportunidades, y sobre la increíble capacidad del amor y la fantasía para perdurar a través del tiempo. En resumen, amigos, el titular del 10 de diciembre de 2025 sobre Can y Demet nos ha puesto a todos a elucubrar sobre la magnitud de un posible anuncio. Hemos explorado desde la esperadísima confirmación de su relación romántica, pasando por el compromiso o la boda que sellaría su amor de cuento, hasta el emocionante regreso profesional en un nuevo proyecto que los uniría de nuevo en pantalla,
o incluso una significativa colaboración benéfica que demostraría su compromiso con el mundo. Sea cual sea la verdad detrás de ese enigmático titular, una cosa es segura, el impacto será global y la emoción será palpable. Quiero agradecerles de corazón por haberse unido a mí en este fascinante viaje al futuro, analizando lo que podría ser uno de los momentos más comentados de la próxima década. Su pasión y su interés hacen que este canal cobre vida. Ahora, me encantaría leer sus propias teorías. ¿Qué creen ustedes que podría ser esa impactante noticia del 10 de diciembre de 2025? ¿Cuál de estas opciones les emociona más? ¿Tienen alguna otra idea que no hayamos explorado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y si les ha gustado este viaje especulativo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de Candem y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más noticias y más análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.